Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Y a Sofía era porque queríamos de alguna forma como crearle ese gusto adquirido de oír un comediante. Y le Ajá. gustó mucho. Entonces creo que lo Y logramos. un comediante que habla de cosas eh, elevadas. O sea, no Muy, es el típico día a día, sino hay cierto nivel de conciencia en sí, su mensaje. sí, la intelectualidad mexicana tiene un nivel, Jorge. O sea, digamos, en el campo del psicoanálisis, por ejemplo, en Costa Rica hemos recibido mucha más influencia de los psicoanalistas mexicanos que de los argentinos, Así, incluso. Sí, sí. O sea, México, bueno, las universidades, la Autónoma, por ejemplo, es una universidad reconocida a nivel mundial. Ellos son verdaderamente o sea, producen intelectualmente muchísimo. Entonces, no me asombra que él tenga ese nivel de cultura y también de intelecto, ujú, ¿verdad? Pero sí, ujú. lo disfrutamos muchísimo y nos encantó, realmente. Para las personas que apenas nos están escuchando, estamos hablando de Vallarta, Sí, de Carlos Carlos Vallarta. Vallarta que acaba de visitarnos. Sí, Eh, Observen sus especiales y realmente uno aprende. Es un sí, sí. comediante del que uno sale diciendo, ok, eso habría que pensarlo. Gran comunicador. Hay dos temas que me gustaría hablar. Quiero ver con cuál comenzamos y el otro lo dejaremos para otro episodio. Ok, El primero fue producto de algo que me mandaste hace poco, que es sobre meditación según Jacobo Greenberg. ajá. Ese es el primero. Y el segundo tema es sobre el estado actual de la sociedad y el futuro que nos espera si seguimos tan polarizados. Entonces lo dejo en tus manos. ¿Cuál de los dos? Vamos en orden, si te ¿Ok? parece. Sí. Súper. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la postura de Jacobo Greenberg sobre la mente? Primero diría que no sé mucho al respecto, Ujú, Jorge. Hace algunos años, no recuerdo muy bien por qué. No, sí recuerdo muy bien por qué. Yo tenía un libro escrito por él. El ujú. libro lleva por título Pachita. Ah, Son las experiencias del esa curandera mexicana. Yo adquirí ese libro porque en algún momento yo estaba tan emocionado con la obra de Alejandro Jodorowsky que Jodorowsky habla mucho de Pachita. ¿así? Jodorowsky fue a conocer a Pachita. De hecho, él plantea que mucho de su psicomagia, digamos, no viene de ahí, pero Pachita le demostró, digamos, que todo lo que uno puede hacer, saliéndose un poco de los cánones de lo que sería como lo aceptado, Ajá. ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, él hablaba con tanta reverencia y con tanto respeto de Pachita que no es como que me puse a buscar el libro, sino que en alguna librería estaba viendo títulos y veo Pachita. Y yo dije, mira qué vacilón, se llama igual que la curandera del que era Jodorowsky. Saco el libro, leo la contraportada y digo, no, es sobre ella el libro. Ahí yo no sabía quién era Jacobo Greenberg. Ahí fue Pachita el término que llamó mi atención. Claro. ¿Ok? Lo empiezo a leer. El libro es muy interesante, Jorge, es muy, muy interesante porque lo primero que él hace es no una refutación, sino un cuestionamiento de lo que podría ser la psicología y de lo que termina siendo, que según él no, o sea, como ti- sintetizándolo de un modo muy grosero, quizás lo que él plantea en esos primeros capítulos es la psicología está para mucho más, ¿verdad? Ok. O sea, palabras O más, sea, palabras menos. sobresimplificado. Sí, 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 Él ve una necesidad de expansión de lo que se concibe como lo, lo normal, lo aceptado. O sea, exacto. él ve la mente como algo más allá. Y eso, y esa, eh, ese statement, esa frase, esa idea,
¿es producto de haber estado en contacto con Pachita o ya desde En el antes? caso de Greenberg, Sí. bueno, me adelanto, si alguno de nuestros amigos y amigas no ha observado el documental de Sí, sí, Netflix, sí, ahí podría ir a ver una especie de cronología, claro. ¿verdad? De cómo él va construyendo de alguna forma. Hablan muy poquito de sus ideas. El Sí, documental el tiene más que ver con documental su no. desaparición, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, ahí te dicen cositas por ahí, ¿verdad? Eh, no sé, no, el libro no te deja claro si fue el encuentro con Pachita el que lo hizo pensar eso. Ya él era psicólogo para eso, o sea, él es psicólogo de la UNAM, de la Universidad Ujú. Autónoma de México, sí, Ajá. creo que sí. Y Eh, doctor de una universidad en New York de sí, y después él va a neurociencias. sacar un posgrado. Lo que a él le parece que la psicología no está conversando, para conectar un tema Ujú. con otro, yo sé que el otro tema te interesa mucho. La psicología no está sabiendo conversar con la espiritualidad, Ajá. es lo que él piensa. Total, y me llama la atención en la historia de Jacobo Greenberg, como para que las personas que nos están escuchando también estén en contexto, que si bien es cierto, era un científico, él le llama la atención esta señora, Pachita, que es una curandera, le llaman una curandera mística, ¿cierto? Es como una chamana que lo que hace es curar a las personas a partir de eh, pases con sus manos. Sí, Abre cuerpos, saca órganos, mete sí. órganos y ya las Saca personas están tumores, sanas. Saca tumores y mete órganos totalmente sanos. sí. Y él va con la misión de ir a desenmascararla. Es Mm, decir, una farsante más dentro de tantos y va con la misión de 3 días para poder ver y traer pruebas de que es falso y se queda 2 meses. Eso es lo que cuenta la historia. Se queda 2 meses y más bien después se convierte en un eh, propulsor de estas ideas y empieza a desarrollar la teoría de la mente sintérgica. Sintérgica, Ajá, sintérgica. Ajá. Eh, que, que básicamente, digamos, la definición que yo daría es la idea comprobada científicamente, digamos, en términos neurocientíficos, de que mi sistema nervioso está reaccionando e intentando comunicarse con el tuyo y con el de todo lo que está vivo a mi alrededor, y que ese intento de comunicación no pasa por la conciencia, diríamos que no pasa como por el lóbulo frontal, o sea, es otra conexión, es algo, diríamos, más, es que no quiero decir metafísico, o sea, es algo no consciente, quedémonos ahí, es algo no sí, consciente. que él lo lleva al plano que le llama holográfico, creo, que es algo que está en otra dimensión, Sí, de lo cual no somos conscientes y que está pasando. sí, Y él utiliza algunos experimentos como ejemplo, como por ejemplo, a ver, esta idea de que si dos átomos se unifican, se juntan y se entrelazan, luego al separarlos, no importa en qué parte del planeta estén, mm, van a estar reaccionando ante lo sí, mismo, aunque solo uno lo esté sí, experimentando. Y él sí, lo sí, lleva a dos personas que si con toda la intención del mundo por 20 minutos se están conectando y quieren conectar y luego les separan en cuartos aislados, si a alguna le tiran flashes y a la otra no, igual su cerebro lo va a el registrar. cerebro, No conscientemente, no. su cerebro lo va a registrar. Exacto. O sea, la reacción se ve a nivel neurológico, no a nivel de comportamiento de la persona. Ajá. La persona no se da cuenta, pero No, su cerebro sí lo registra. exacto, exacto. Y esto es importante, eso que acabas de decir, Jorge. Él no estaba, o sea, sus hipótesis son llevadas al campo de la experimentación científica. O sea, él estaba a cargo del departamento de lo que hoy llamaríamos neuroimaging, que en ese momento no se llamaba así, de la universidad para la que él trabajaba. O sea, él tenía la tecnología de punta de los ochentas, que obviamente en este momento está muy superada, pero es importante darle a él ese, o sea, valorarle y evaluarle el hecho de que él no estaba nada más especulando.
O sea, sino que lo llevó a la experimentación científica así rigurosa, o sea, como de llevar a cabo un experimento, replicarlo, ver los resultados, volverlo a hacer, o sea, verdadera ciencia. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Para esa altura es un libro muy interesante de alguien que conoció a la señora, alguien que conoció a la señora. Yo no tengo ningún deseo de seguir viendo si él escribió otra cosa. Ok, No, me quedé con el libro y seguí con mi vida. Muchos años después, una consultante me dice, Doc, ¿usted ha visto el trabajo de Greenberg? mm, Le digo, no, su trabajo no. Una vez me leí un libro y honestamente no podría ni contarlo como fue hace ya bastantes años. Me dice, a usted le encantaría, a usted le encantaría el trabajo de él. Y dije, "Ah, qué buena nota". Yo trato siempre de seguir como los consejos de mis consultantes. Son realmente muy buenos, o sea, como tienen una capacidad de leer lo que realmente para mí podría ser interesante. wow, O sea, muy pocas veces me han recomendado algo que yo diga, wow, realmente no entiendo por qué la persona conectó. Creo, hablando de Greenberg, creo que es que en la consulta Jorge se empieza a crear una especie como de armonía claro. entre las personas, tal vez no entre las conciencias de las personas, pero, ¿verdad? No me acuerdo cuál psicoanalista, sí me acuerdo que no era, no, Lacan no decía eso, pero algún psicoanalista decía el psicoanálisis es un encuentro de inconsciente a inconsciente. Es mi inconsciente y Sí, tu sí, sí. inconsciente. Y es lo que hemos hablado varias veces de la teoría de Daniel Siegel, ¿verdad? La mente está en todas partes y Eh, somos conducto. O como decía Napoleon Hill, el mastermind. Cuando mm, dos personas están presentes por un mismo objetivo, se crea una mente. sí, sí. Y ahí, por supuesto, que pueden suceder cosas Este interesantes. concepto del campo holográfico a mí ya no me resulta, hoy en día, ya no me resulta tan difícil de digerir como habría sido hace unos años, porque tiene algunas similitudes con lo que, por ejemplo, Jung llamaría el inconsciente colectivo. Mm, Entonces, digamos, ya no me escandaliza tanto, ¿verdad? En aquel momento sí me parecía algo demasiado volado, siquiera para considerarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es que esta consultante me dice eso, no me recomienda ningún libro, entonces hago lo que hacemos todos, ir a YouTube a ver qué pasa. Y me encuentro una entrevista de él ok. maravillosa, donde él está haciendo un énfasis, pero impresionante sobre la meditación. Y la meditación, en el caso de él, no como un medio de regularnos emocionalmente, no como un medio de acercarnos a cualesquiera discurso filosófico o religioso, no. Para él la meditación es la puerta de entrada a esa otra realidad. Ajá, porque él creía y estaba buscando demostrar que nosotros somos creadores activos de la realidad, Claro. pero no solo en palabras, o sea, podíamos, igual que Pachita, alterar la realidad Sí, si accesábamos a esa dimensión, ¿verdad? sí, sí, sí. Él estaba convencido de eso. Yo veo esa entrevista que le hacen a él o sea, son esos personajes, Jorge, que vos podrías no estar de acuerdo perfectamente, pero vos decís, no suave, pero ese tipo ha caminado. O sea, Sí, sí, sí. eso no se lo está sacando de la No, era imaginación, súper sofisticada toda la teoría, no era ¿verdad? solo hablada, el modelo estaba buscando demostrar Sí, con un proceso científico. sí. Vamos a ver, y no por eso quiere decir que tenga la razón No, y no. que las cosas sean así. Él estaba caminando una vía de conciencia y de hipótesis de una manera rigurosa con los recursos y herramientas que tenía disponibles. Exacto. La premisa de él es que la ciencia llegará a un punto de tanto, como de tanta sensibilidad hacia lo espiritual, que el término ciencia y el término espiritual ya no van a ser necesarios. Ya no van a diferenciar campos. O sea, son dos modos de acercarse al mismo objeto. El de la ciencia por un lado, el de la espiritualidad por el otro, ¿verdad? Bueno, entonces el único libro que logré conseguir en ese momento es un libro que lleva por título Fluir en el sin yo. Fluir en el sin yo. No, el libro me venció, Jorge, honestamente. Sí, sí, sí,
Ojo, ojo, para no crear una mala impresión o una impresión errónea. A mí me fascina el campo de la parapsicología, me fascina, o sea, no tengo nada en contra de eso, nada, nada, Que nada. te fascine, ¿qué significa? O sea, ¿te interesa, te entretiene, te Todo, estimula? ¿No? todo, o sea, yo veo, o sea, yo hace ya algún tiempo no tengo como cable para ver canales, pero yo me topaba algo sobre, no sé, desde las cosas que podrían ser más ridículas como casas embrujadas Ok. hasta telequinesis, o sea, y tenían mi atención El total. campo de lo paranormal. Sí, a mí eso me parece fascinante. Entonces, en este libro, él empieza a relatar sus experimentos para enseñarle a los niños a a percibir sin los ojos, Ah, que así empieza el libro. A él le permiten trabajar en escuelas del sistema educativo público de no me acuerdo cuál estado mexicano. Entonces él a los niños los vendaba y les decía, ok, te estoy poniendo un objeto frente a vos, ¿cuál es? Y según las investigaciones de él, con mucha rapidez acertaban. Obviamente, los entrenaba para, no parecía que era algo innato, ¿ok? claro. No sé, el libro para mí tenía otro interés. Yo quería, o sea, mi interés en ese momento era ver qué decía el del yo, y de verdad, o sea, me interesaba más psicológicamente que paranormalmente. Ah, y lo que te estaba presentando eran los experimentos. Y Sí. no estaba Y quién aterrizando en la sabe, idea. seguro después habla de eso, pero yo te he contado, yo no me leo un libro Sí, sí, si sí. no me seduce, A mí me yo lo pasa igual. cierro y lo pongo así. Ajá. Entonces, bueno, lo dejé por ahí. Un tiempo después, el algoritmo de YouTube me lanza el documental que ahora está en Netflix, no tan bien grabado, pues digo, es que en Netflix ahora sí se ve bien bonito. Lo vi con mi esposa, le dije, vení, me encontré algo de Greenberg y nos fascinó porque además Ah, es una tiene una gran historia. conexión con Giselle, Sí. ¿verdad? Por el lado de todo esto, lo chamánico y todo esto. eh, y bueno, también tiene esta parte psicológica, lo vimos, escuché algunos episodios de podcasts de gente que dice conocerlo, gente que está como analizando algunas de sus entrevistas de las poquitas que quedaron por ahí, y como que ya, y como que ya, yo dije, bueno, sí, muy chido a Greenberg, realmente, o sea, siempre que me acerco a Greenberg digo, wow, es alguien que habría querido conocer. Y hace como 22 días, Giselle me dice, vieras que un consultante mío me pasó un libro de aquel tipo que habíamos visto, el documental de YouTube. Entonces me pasa el libro de meditaciones de Greenberg y como 3 o 4 días después un consultante me dice, Doc, ¿ya usted vio el documental de Greenberg de Netflix? Y le digo, no, me dice, véalo. Y bueno, él ya lo había visto. Entonces, bueno, diría que como diría Jung, por una cuestión de sincronicidades, Greenberg me anda rondando o yo le ando rondando a él, ¿me entendés? Me parece fascinante. Me parece fascinante que sea un país, que sea un intelectual de un país latinoamericano también. O sea, no siempre, no siempre caemos en cuenta los personajes tan impresionantes que hay en nuestro propio continente. A Claro. un Galeano, digo, hay como gente como tan elevada, ¿verdad? Y muchos más, no quiero poner más ejemplos, pero Greenberg, ya yo me empiezo a leer el libro de las meditaciones, no lo he terminado, pero este es un libro que definitivamente sí este es mi momento para leer ese libro, porque ya de pura entrada, eh, él da un statement ahí, Jorge, que yo digo, wow, qué belleza como él sintetiza esto acá. Él dice, nunca como cuando estamos meditando, estamos poniendo atención a nuestro mundo exterior y a nuestro mundo interior. Nosotros andamos navegando el mundo exterior, pero no le estamos poniendo atención. Cuando usted cierra los ojos, usted empieza a escuchar sonidos que han estado ahí todo el tiempo y usted no los percibe hasta que usted cierra los ojos. Igual, hay ciertas cosas sucediendo en tu interior
que el corre-corre y el día a Claro. día no te permite ponerle atención hasta que vos le haces como ese shutdown, como a los impulsos, y decís, wow, todo lo que está ahí. Es como una selva, hay un montón como de seres vivos ahí, luchando, huyendo, otros Sí. queriendo salir a la luz, ¿verdad? Entonces, no sé cómo termina el libro, pero lo que llevo me encanta, me encanta. Es muy ambicioso, de cierta manera, porque está apuntando a cambiar la forma en que nos movemos por el mundo, entendemos el mundo y percibimos el mundo. Mm. Y bueno, hay dos cosas que se me ocurren a partir de lo que nos compartís. Una, en estos momentos está resonando mucho el nombre de él porque su historia es sumamente entretenida. Tiene cualidades que hacen que las personas tengan interés y morbo por conocerle, porque para las personas que nos están escuchando, es un personaje muy relevante en un momento de la historia para en 1994 simplemente desaparecer. Sí, Y eso, deja cabos sueltos. claro. Y es el cóctel perfecto para la conspiración. Ujú. Sí. Sí, Cuando hay cabos sueltos y hay una persona relevante, hay hay conspiración. conspiración. Y Muy bien eso. entonces se cree que pudo haber sido raptado por la CIA, desaparecido por la CIA, que aún está trabajando para Estados Sí, Unidos, que calza con una época en donde Estados Unidos estaba en la Guerra Fría y estaba investigando el poder de la mente para poder entrar en la Guerra sí. Fría, el proyecto Stargate, y que parece que él estaba vinculado de alguna manera, que su esposa a los meses también desaparece. No, o sea, es una super historia Caldo de de cine, cultivo, como sí, decís sí, vos, sí, para la total. conspiración. Ajá. Y lo que estaba proponiendo ahorita se ha dicho también de muchas otras formas, y es que tenemos un poder con nuestra mente que no hemos conocido del todo Claro, y que nos permite alterar esta realidad más allá de lo que nos han enseñado. sí, Y si bien es cierto, están las leyes de la física bajo las cuales nos regimos, por lo menos entendemos esta realidad, que son las newtonianas, son lineales, estas sobresimplifican cómo funcionan realmente las cosas y entonces ya vino la teoría de la física sí, cuántica, en donde nos damos cuenta que los átomos tienen movimientos aleatorios no predecibles y que a partir de ahí nosotros podemos darnos cuenta de que, ay, no, la cosa no es tan lineal como se creía antes. sí, Y basado en esos conceptos sofisticados y que muy pocas personas comprendemos, claro. eh, entonces también se vuelve muy atractivo. Ah, mira, es que él tenía algo un mensaje que darnos y alguien no se lo permitió. Sí, igual que Tesla, ¿verdad? Igual que otros, no los estoy poniendo en la misma repisa, pero quiero decir, personajes que llegan a la historia pareciera que causan una gran conmoción, o sea, están casi generando una revolución en algún ámbito y de un pronto a otro chocan contra algún discurso hegemónico y sospechosamente el personaje luego no sabemos qué se hace o le pasa algo, ¿verdad? Entonces, no, claro, tenés toda la razón. Además, él es un personaje interesante, como personaje, digamos. Uno no está tan acostumbrado a escuchar un científico como hardcore hablando de las cosas que él está hablando, ¿verdad? Entonces, eso es bonito. Yo quiero recomendarle a nuestros amigos dos libros en esa misma línea, totalmente en esa misma línea, en la que te vas a topar un científico, es más, no solo un científico, un físico, exponiendo lo factible que sería que todo el conocimiento ancestral proveniente de la India, de Ujú, ujú, Egipto, ujú. sean en realidad las bases de la ciencia moderna, ¿verdad? Esos dos libros son de Fríjot Capra. Mm, El libro se llama El Tao de la Física. ok. Bellísimo libro, bellísimo. Además es un libro que Capra nos lo escribe entendiendo que un buen número de personas
no vamos a poder navegar las aguas de los conceptos físicos, ¿verdad? Uno llevó física en el cole, no, yo tal vez, no, créanme, es un nivel demasiado básico, ¿verdad? Entonces, El Tao de la Física de Fritjof Capra es un libro facilísimo de conseguir, facilísimo de conseguir. Y por otro lado, un libro que se llama La Ciencia y el Campo Acásico, escrito por Irving Laszlo, que además es pianista profesional. Y Wow. es físico teórico también el tipo. Wow. Y en este libro, particularmente en este libro, el de Irving Laszlo, él está convencido de que lo que en la India llaman el Akash, que es esa especie como de realidad donde está Toda la información. donde está todo, ¿ok? Nunca como hoy hemos estado más cerca como de poder reconocer que eso existe, no digamos cómo accesarlo. O sea, en el libro la premisa de él es materialmente imposible seguir negando que la ciencia ha avanzado y está avanzando hacia ahí. O Ajá. sea, que está de alguna forma queriendo demostrar que la India en ese aspecto tenía razón. Él no es hindú, no practica, o sea, es un ateo total. Él dice, partamos de eso, yo soy ateo, soy un físico teórico, pero lo que yo he estudiado en física, cuando alguien le prestó al texto los Upanishads o no sé, yo de cosas hindúes no sé nada. Él dijo, suave, pero si esto es lo que estamos trabajando en este momento en los laboratorios de física. Claro, lo quieran o no, cada vez que demuestran algún avance, hay una referencia en nuestra antigüedad. Sí, Ya alguien lo había observado, le había puesto palabras, le sí, había generado algún concepto y a su manera creado una historia. sí, exacto, exacto. Y lo que pasa es que hoy estamos teniendo base científica, evidencia para analizarlo y darle más validez. Sí. Sí, entonces esos son dos libros que yo recomiendo. Yo los dos los disfruté muchísimo. Los leí en momentos diferentes de mi vida, pero eh, la contundencia con, son conjeturas, obviamente, Jorge, que son suficientemente serios como físicos para no aventurarse a concluir algo que Y le ah, quitaría valor científico. total, siguen siendo hipótesis. Siguen siendo hipótesis, pero sí me gusta ese atrevimiento de un científico de decir, "Hey, ¿qué tal si estamos hablando de algo similar? O sea, eso a qué le resta valor a la ciencia, porque la ciencia es menos por eso, ¿verdad? Entonces, sí, dos recomendaciones bibliográficas. El primero es muy fácil de conseguir, el segundo no tanto, pero yo estoy seguro que lo debo tener electrónico en algún lado en mi computadora. Así que Si alguien te lo pide, sí, encantado. Y el de Capra, Capra tiene varios bestsellers. Fritjof Capra es probablemente al inicio de este siglo y a finales del pasado, probablemente el divulgador científico más importante que había. Fritjof Capra, por ejemplo, fue muy cercano al Dalai Lama. Él estuvo a punto wow, de ser como el counselor más cercano, porque al Dalai le encantan todas las notas de la ciencia. Él pasa haciendo summits donde llama neurocientíficos y, ¿verdad? es cierto. Y Fritjof Capra, no me sé muy bien la historia, pero o el Dalai Lama se lo propone a él o él al Dalai Lama, al final como que no hay, como que no termina funcionando esa dupla, pero lo que quiero decir es, o sea, es una persona muy reconocida y que tiene una gran apertura a hablar, digamos, de lo espiritual, por ponerlo en alguna categoría. Qué interesante. Sí, todo esto de la expansión de la conciencia, lo que realmente podemos hacer a partir del poder mental y todo el asunto, a mí me parece fascinante. Es algo que no se puede tomar a la ligera porque no es algo que pueda materializarse, ¿verdad? Seguimos en el campo intangible Sí. y la ciencia poco a poco nos va demostrando qué tanto podemos lograr y qué tanto tenemos injerencia en nuestra realidad. Hay tres cosas que nosotros podemos tomar en cuenta ya para empezar a vivir cambios en nuestra experiencia de vida. Una es que es un hecho que
nosotros entendemos el mundo a través de las palabras. Y las palabras se procesan en caminos neuronales que al mismo tiempo que están encargados de procesar el lenguaje, están encargados de regular nuestro sistema nervioso e inmunológico. Y de eso hay estudios que lo demuestran. Entonces, no es de extrañarnos que algunas palabras nos hagan sentir muy bien y otras nos bajoneen. Y Claro. eso todo el mundo lo ha experimentado. Entonces, desde ahí, ok, como que las palabras tienen injerencia en nuestra experiencia emocional. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, Ser conscientes de las historias que nos contamos, de las opiniones que generamos con respecto a los otros, a nosotros mismos, al mundo, al tiempo, a cada una de las cosas que vamos experimentando, porque eso incide en nuestra experiencia emocional. Lo que Mm, digamos, cómo lo digamos, lo que interpretemos, las ideas que dejemos habitar en nuestra mente, construyen en ese sentido nuestra versión de la realidad. Total. Entonces, hacernos cargo de eso es uno de los pasos que podemos hacer para alterar Mm, la realidad. Sí. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Sí. Lo otro es que la ciencia ha demostrado el poder del efecto placebo y asimismo el efecto nocebo. Sí. Y sí, lo que nosotros creemos con respecto a algo nos impacta Sin duda. e impacta los efectos que eso pueda tener en nosotros. Claro. Una medicina que nosotros creemos que nos va a funcionar, nos funciona. Una medicina que creemos que nos va a hacer daño o no nos va a funcionar, va a tener sus efectos correlacionados. Entonces, por ahí es también, mira, esto no es nada nuevo, ya se sabía desde hace rato, em, y desde ahí también podemos utilizar en ese sentido el poder de nuestra mente. Claro. Y como nosotros, a diferencia del resto de animales, tenemos la conciencia de largo plazo, podemos crear a partir de imaginar y también podemos disponernos a atender el mundo a partir de los recuerdos. Pero es una línea de tiempo y el tiempo es un concepto. O sea, por la conciencia de largo plazo, yo puedo determinar mi siguiente comportamiento, mi siguiente decisión a partir de lo que conozco, olvidándonos de que es solamente una información que yo guardé en mi mente que ni siquiera está basada, que no tiene que ver con hechos, sino basada en mi interpretación. Mm, Entonces, en ese sentido, también podemos alterar el tiempo, alterar nuestras decisiones, nuestra vida, dejando ir algunas ideas arraigadas, algunas ideas fijas que nos pueden limitar o que no nos permiten vivir con más libertad en esta realidad mm, y entonces crear un futuro diferente. No porque podamos alterar el futuro per se, no puedo cambiar lo que al otro lado del mundo suceda, ni siquiera puedo cambiar lo que vos hagas mm. o penses o la decisión que tomes, pero sí puedo abrirme a las posibilidades desde un mejor lugar si me doy cuenta de que todo lo que habita en mi mente, que yo doy por un hecho, es solamente una perspectiva Sí. y no la realidad. Y son conceptos. Son solo Son conceptos. conceptos.
¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Sam Harris lo dice con mucha frecuencia. No solemos reparar en el hecho de cómo algo tan intangible como una idea, algo tan no real, digo yo, real de, ¿verdad? Sí, sí, ¿Ok? no tangible. Puede cambiar el curso de tu historia. Y es una idea. Y eso es lo que nos tiene aquí como civilización. Sí, En ese sentido, hay mucho que podemos hacer con el poder de nuestra mente, entendiendo nuestra mente, el proceso de energía e información que sucede momento a momento, que está sustentado por conceptos. Y los conceptos tienen significados para diferentes personas y los conceptos despliegan un set de eh, ideas, herramientas para poder vivir en esta realidad. Y era a lo que apelaba de alguna manera Jacobo Greenberg. sí, Él presenció cosas que a mí me cuesta trabajo aceptar como verdaderas, claro. pero él dice haber presenciado a una persona que hacía operaciones con sus manos desnudas Sí, y presenciaba milagros. sí, Y él decía, bueno, esto que hacía Pachita es lo mismo que hacía Jesús, es lo mismo que hacía, no sé, otros sanadores sí, históricos. sí. Sí, en la película, eh, en la película que protagoniza Jim Carrey sobre la vida del comediante norteamericano Andy Kaufman, eh, hay una parte al final de la película donde Kaufman viaja a Filipinas, porque de hecho en el documental de Greensberg en algún momento lo plantean, las Filipinas tienen toda una fama de como de poseer escuelas de medicina, yo no sé ni cómo llamarle a esa medicina, Jorge, pero evidentemente, digamos, no alopática, de personas que sanan, sobre todo en el ámbito de los tumores, de lo oncológico. Ya cuando eh, la cosa está ya cuando mal. la medicina tradicional dice no tenemos mucho más que hacer, más que invitarlo a vivir lo que le resta de vida lo más presente posible. Es que donde lo estabas contando recordé donde él hace el viaje y luego descubre que al menos el curandero que lo estaba atendiendo, ese sí particularmente era un farsante. Y la Mm, película como que te demuestra que hasta él mismo lo logra, digamos, Kaufman descubre que toda la fe que él había puesto, porque era como su última opción antes de morir, en realidad le había entregado no solo sus recursos, sino su esperanza a alguien que lo que quería era dinero, que por mm, supuesto que hay un montón de personas que probablemente no vamos a decir que todos, sería muy irresponsable, pero sí, entender lo fácil que es mercadear con la desgracia y con la sí. angustia humana, Los, ¿verdad? O sea, los- vos le decís a alguien, yo puedo hacer algo por ese diagnóstico terminal y si lo convences lo suficiente esa persona va a darte todo. En esa película se veía. Qué duro. Y vamos a ver, no vamos a decir que todos, pero yo sí me atrevería a decir que la mayoría. Y este, n- normalmente cuando se presta una persona con estas prácticas al escrutinio, la mayoría de veces Sí, se desenmascara sí, la farsa. Hay una película que se llama Late Night with the Devil. sí, yo la vi. Qué buena ¿Te película. gustó? La verdad que la disfruté mucho. A mí me jugaron Sí, mal las expectativas. sí, tenías expectativas. Bueno, ahorita me contás cuáles son las expectativas. Para que sepan, es una película de terror basada en estos talk shows estadounidenses que se hacen de noche y el contexto es que hay uno de estos hosts que se le está cayendo el rating y entonces para poderlo levantar, él se Sí, le ocurre que el 31 de octubre va a traer cosas paranormales sí, y sí, se sí. trae uno de estos tipos que tiene telequinesis y telepatía
y puede curar a personas y entonces hay otro tipo que es como, me recuerda de alguna manera en la intención que tenía Jacobo Greenberg, que llega a decir, bueno, yo vengo a desenmascarar a este farsante. Y él anteriormente a eso, más bien era uno de los charlatanes. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces se vuelve muy interesante porque luego de ahí se traen una señora que tiene en custodia a una chica que salió de un culto satánico. Y entonces la traen porque supuestamente la chica puede ser poseída por un espíritu. Sí. Y esa es parte del show. Sí, 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 sí. Sí, yo es que de que empezaron a hablar de la película, empecé a crearme como toda una fascinación respecto, y había visto el tráiler. Siempre los trailers son engañosos Sí, porque sí, sí, sí. ponen, pues, Ponen lo más ¿verdad? emocionante, sí. Y cuando ya la vi, yo dije, ok, no, 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 yo esperaba un poco ¿Qué, más. qué Ah, esperabas? no sé, pero evidentemente no eso. O sea, me pareció como incluso muy pirotécnica. Sí, me pareció como, sí, no sé, en algún punto hasta un poco, o sea, todo lo que tiene que ver con la muchachita esta posesa, se veía hasta como de Fake. feria, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, no sí. sé A cómo mí me decírtelo. pareció parte de la belleza de la Quizás, película. O quizás, sea, yo la vi como, lo quieren meter a uno en un ambiente de realidad. Entonces, esto está pasando, o sea, es como si uno estuviera viendo sí. el show en vivo y todo lo que pasa en backstage y todo el asunto. Y ya cuando empieza la cosa heavy, obviamente se nota que todo es, Sí. o sea, no tienen demasiados efectos especiales, demasiado especiales. Y eso me pareció también muy chiva, como, y al final de cuentas es un show. Yo quería agregar dos cosas hace unos minutos. No recuerdo cuál es la segunda, pero entonces voy a agregar una segunda que no era esa segunda, porque no recuerdo qué era lo que iba a decir. Pero la primera es respecto a toda esta, yo voy a llamarle teoría conspirativa, porque no tengo una sola prueba que lo demuestre, de que el gobierno de los Estados Unidos está desde hace muchos años trabajando en cómo utilizar la mente como un arma, básicamente, o cómo usarla para fines, digamos, armamentísticos. Les recomiendo una comedia negra. O sea, yo he visto la película 2 o 3 ¿Ah, veces sí? y siempre me produce o sea, me río lo mismo. Mi esposa diría, es que a usted siempre le pasa lo mismo, a las que le gustan siempre se ríe lo mismo. Esta película se llama Men Who Stare at Goats, los hombres que observan a las cabras. Es protagonizada por George Clooney. Ah, Es, 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 es una genialidad. ¿De hace cuánto es esa película? Esa película debe ser como de inicios de este siglo, tal vez, de unos 20 años, tal vez. Y la película te cuenta las vivencias en una base ultra secreta de la CIA, donde este equipo de militares está, o sea, les están enseñando a volcar cabras con el poder de su mente. Entonces todos los experimentos son poner la cabra y ellos ahí como concentrándose a ver si la cabra cae o ¡Qué no cae. risa! A mí me parece fácil, o sea, no es comedia como jajaja, o Ajá, sea, ajá. es negra. Hay partes donde tal vez lo cómico es que está sucediendo algo que no tiene nada cómico, ¿ok? Pero bueno, les recomiendo esa película. Y lo segundo, nada más como una viñeta histórica, siendo todo lo escéptico que Freud era, que era un tipo que Ajá. además se vanagloriaba de ser escéptico, vamos, él decía, es de mis rasgos principales, soy un escéptico, o sea, es de lo mejor que puedo decir de mí, soy un escéptico, ¿ok? Freud estaba convencido de la posibilidad de la telepatía. Entonces, él en las cenas, a algunos de sus nietos, él les decía, ok, piense en algo, no me diga, deme un minuto para tratar de acertar si lo que usted está pensando yo lo puedo captar. No hay nada escrito como en los anales o en las biografías oficiales de Freud, pero como Freud, como se logró recuperar tanta comunicación epistolar, Freud escribía cartas, tenía un montón de amigos por cartas, pero sí un montón de amigos en todos los continentes. Hay varias cartas donde él cuenta con mucha ilusión que está como logrando avances
en su capacidad de leer, imagínate, la fantasía de leer la mente. Y si él está, Freud tiene una frase muy famosa, hay un momento donde él dice, mis histéricas me mienten, ¿ok? Dando a entender de que las personas llegan a la consulta a editar la historia real, a no contar lo que realmente sería la producción de su inconsciente. Entonces, él toma eso como casi como un engaño de parte de sus, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que es para alguien que descubre rápidamente en consulta que la gente sigue teniendo pudor, sigue queriendo sonar políticamente Ajá, ajá, correcta ajá, frente al ajá. terapeuta. Él dice, ¿cómo yo podría librar esa resistencia? Porque para él era una resistencia inconsciente, quizás pudiendo accesar esa información, no por el discurso, sino Claro. desde otro lado. Qué interesante. Eso que decís me hace pensar en que, sí, después de todos estos años de estar atendiendo personas uno a uno en el contexto de coaching, y- yo también llego a notar cuando una persona me está diciendo algo que yo digo, pero no sé, hay una parte de lo que me está diciendo que suena tan bien que yo digo, ¿qué es lo que no me está diciendo? Sí. Y a pesar de que no tengo manera de comprobarlo, hay algo en el sistema nervioso que a lo mejor me dice, hay preguntas que hacer al respecto. Sí. Necesito saber Y más lo allá. percibís en algún nivel, como diría Greenberg. Ajá, ajá, Sí. ajá. Y en coaching nosotros le llamamos a esa habilidad calibrar, que es, ok, ¿qué tan alineadas están las palabras con la comunicación no verbal? Okay. Y luego están las inferencias, ¿verdad? De como que si la semana pasada me dijiste esto, ahora me estás diciendo Claro, esto otro. Entonces, claro. ¿cómo empata una cosa con la Sí. otra? Y me imagino que a vos te pasa un montón también. Lo que pasa es que para el psicoanálisis, Jorge, tú, de alguna forma, tu relato es tu verdad. Pase lo que pase. Bueno, no, pase lo que pase, no, pero lo que quiero decir es, el psicoanálisis no está, no tiene como premisa develar Mm. la verdad en mayúscula. O sea, en las fantasías que vos me compartís, hay algo el inconsciente de Jorge sucediendo, aunque Ah, quede en el nivel de la fantasía. claro, Entonces, claro. digamos, ganaría yo poco diciéndole, pero vos sabes que eso no es posible, mae. ¿Me entiendes? Porque me está hablando de un deseo, me está hablando de un anhelo. Claro, vos estás viendo vamos a ver, es más asociativo al inconsciente. Claro, es que la parte que nos Sí, 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 interesa. sí, sí. En mi caso es, ok, vos querés lograr algo, ok, vamos a lograr eso. Claro, Y para que eso suceda hay que alinear. claro, claro. Y para alinear no es como que existe la verdad verdadera, Sí. porque cada quien tiene su versión de la realidad, pero sí es ir Por lo menos alineando una que se sostenga en el tiempo, que una que sea sea congruente. coherente, Ajá, que sea total. coherente. Es alineación de significados, valores, expectativas, deseos, y entonces a partir de ahí poder Claro. hacer fluir la Vos vas energía. detrás de otra cosa, Ajá, digamos, ajá, ¿verdad? total, Tu objetivo es total, diferente al mío. total. Pues este ha sido un episodio bastante interesante. Yo imagino que más de una está ahí anotando referencias porque sí, hablamos sobre todo de Jacobo Greenberg, pero a partir de eso surgieron otras referencias. Por ahí, alguien que está actualmente trabajando en una dirección muy similar y tiene un cuerpo de investigación bastante grande. Yo no lo he investigado demasiado, pero sé que tiene muchas personas detrás de su imagen. Es Joe Dispenza. Ok, el Él, que sale, el que está mucho como en esa plataforma Gaia. sí, él está en Gaia, está en un montón. Es una persona muy famosa. Él no es científico, ni siquiera es médico, es un quiropráctico. Ok. A pesar de eso, muchos le dicen doctor. Em, Yo me empecé a leer un libro de él hace muchos años que un amigo muy querido me recomendó, que el libro se llama You Are the Placebo. el placebo eres tú. Sí, 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 sí. leí algunos capítulos Sí, también, ¿verdad? Son libros como que llegan a tu vida y vos decís, no hay como mucha comunicación entre el libro y yo, entonces no tiene mucho sentido seguir. me pasó lo mismo y sentí que era mucho él, al inicio, mucho él vendiéndose, Sí, justificando su trabajo. sí. Pero bueno, han pasado muchos años y él sigue teniendo relevancia y sí sé que tiene un grupo de investigación que está No buscando sabía. validar todo su método
a través del acceso que tiene a muchas personas que creen en lo que hace. O Claro. sea, tiene el escenario perfecto para demostrar que hay algo ahí en el poder Bueno, de muy la mente. interesante. Sí, porque él llega y dice, levanta la mano y dice, hey, necesito 1000 personas que vengan aquí para hacer un experimento. Van a llegar 1000 o Sí, más. sí, sí. Y hay Muy gente conocido. que lo está documentando. Ok. Bueno, de mi parte, hay de todo cuando hablamos de lo intangible. Sí. Inclusive personas que crean que están demostrando de forma rigurosa a través de la ciencia algo intangible podrían estar equivocados. Y ahí es donde viene el poder del escepticismo. No para poner una barrera y frenar las posibilidades, sino más bien para alimentar la curiosidad y, y no dar por un hecho todo lo que creemos como cierto y punto. Sí. Eso me parece tan vago, poner una barrera para no abrirnos a nuevas ideas, como aceptarlas todas y no cuestionarlas. Exacto. Exacto. Como dijo alguna vez Ken Wilber, nadie puede estar totalmente equivocado. O sea, todos tenemos que poseer algún grado, aunque sea ínfimo, de verdad respecto a algo. Claro. ¿Okay? Es imposible que uno pueda haber llegado a esta edad equivocándose en todo lo que ha pensado. ¿Ok? Entonces, sí, es materialmente imposible. Entonces, yo soy también, pues no como Freud, digamos, el escepticismo tampoco me parece como una cosa como para andarse haciendo auto publicidad, pero sí pienso que hay una docta ignorancia que tiene que estar ahí como acompañada de un cuestionamiento de las cosas, pero también que nos atrevamos a explorar, Jorge. Cuando vos empezaste hablando de la meditación, ¿verdad? Y creo que Sam Harris lo dice en el video que me pasaste. No, creo que lo dijo en otro lado, pero estoy seguro que lo dice a cada rato. En algún momento, en cualquier O lado. sea, algunos detractores de la meditación, digamos, botan todo el edificio de la meditación y nunca se han sentado ni siquiera a practicarlo. Ujú. O sea, si hay algo que yo rescato de las prácticas meditativas es, no vas a lograr gran cosa hasta que no lo practiques mucho. Entonces, los 5 minutos que hiciste hoy no tienen por qué generar nada, porque es una práctica, ¿verdad? Entonces, para conectarlo con lo de la meditación, está bien que seamos escépticos. Yo también pienso que hay gente a la que se le ha ido la mano, o sea, es como una pomada canaria para Sí, todo, sí, sí, sí. lo ¿verdad? Pero sí creo que nuestro espíritu científico, si es que poseemos uno, que yo creo que deberíamos, Ujú. digamos, andar por la vida de un modo científico, es expectantes y decidiendo cuáles experiencias que se nos presentan pueden llegar a ser valiosas para nuestra evolución. Tal cual. Y así se enriquece la vida. Tal cual. Bueno, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben, si tienen temas de los que quieran hablar, si tienen preguntas, si quieren Sí. dejar comentarios, Sí. suscríbanse al canal y suscríbete también al canal de Spotify, que ya nos puedes ver. En el No de solamente YouTube. escuchar. También. Sí, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Spotify, nos pueden escuchar donde quieran. Nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!